Hoy vamos a aprender otro phrasal verb más. Vamos a aprender el phrasal verb to go, o to go back. Go back o to go back. To go back significa regresar o volver, pero tiene una utilización en circunstancias diferentes al verbo to come back, que es el phrasal verb que hemos visto en la clase anterior. En la clase pasada hablamos del phrasal verb to come back, que también significa regresar o volver. Entonces, ¿por qué tenemos otro phrasal verb más que es to go back, que también significa regresar? Y es porque, aunque los dos significan regresar o volver en español, cambia dependiendo de si se refiere ir de regreso o venir de regreso. Por ejemplo, si dijéramos, si le estuviera hablando a una persona que está lejos y le digo, come back, es ven aquí, vuelve aquí, regresa aquí. Pero si le digo a alguien que está conmigo, go back, le estoy diciendo que vuelva a otro lugar, ¿verdad? Si está conmigo y allá está su casa, le puedo decir, go back home, vuelve a casa. Go es el verbo ir, por lo tanto, go back es regresar en el sentido de ir a otro lugar. Si en cambio yo estoy en casa y le hablo a una persona que está en otro lugar, ahí le voy a decir, come back home, vuelve a casa, para que venga aquí, porque come es venir, come back es regresar viniendo. Por eso lo he dibujado, lo he representado con este dibujito aquí. Come back, la persona está pidiéndole a esta otra que venga, ¿verdad? Go back es, las dos personas están acá juntas y una le pide a la otra que vuelva, que regrese, pero para otro lado. Por ejemplo, yo puedo estar hablándole a un amigo que está conmigo ahora y le digo, go back to London. Le puedo decir, go back to London es regresa a Londres, vuelve a Londres, porque quiero que vaya a otro lugar. Así que aunque come back y go back, los dos se traducen en español como regresar o volver, la clave está en este participio del verbo. Come significa venir, go significa ir. Así que go back o to go back, que está formado por el verbo to go, que es ir, y por la palabra back, que significa espalda o atrás. Y el verbo ir y la palabra atrás forman to go back, el phrasal verb que significa ir de regreso o volver. Acá tenemos 4 ejemplos con oraciones. Go back home. Go back home es vuelve a casa. Go back home. Pero go back home no es el caso de come back home, como dijimos al principio. Este es el caso de yo le estoy diciendo a alguien que vuelva a su casa que está en otro lado. Yo no estoy en casa, porque si no diría come back home. También, como hemos dicho en la clase anterior, go, el verbo en infinitivo sin el participio to, forma el imperativo. Así que go back home es una oración imperativa. When will you go back to New York? When es una palabra que siempre denota, cuando está al principio de una oración, siempre denota una pregunta. Es una de las famosas palabras interrogativas que empiezan con W. When, que es cuándo, why, por qué, who, quién, ¿no? La mayoría de ellas empiezan con W. When es cuándo. Y acá la palabra will nos da la clave, nos da la pauta de que
esta oración es en tiempo futuro, porque will es el verbo auxiliar que se utiliza siempre para formar los tiempos futuros, ya sea en preguntas o en frases aseverativas. Así que, when will you go back to New York? ¿Cuándo regresarás a New York, Nueva York? La palabra to es a, indica hacia dónde. Así que, will you go back? Es todo regresarás. O vas a regresar, o vas a volver. Si recordamos bien, el futuro en inglés se forma siempre con el verbo auxiliar will y el verbo en infinitivo, ¿verdad? Que es este, go back, sin el to en ese caso. Will go back. Y como en inglés siempre necesitamos incluir el sujeto, el pronombre en este caso, colocamos el you. No podemos omitir el sujeto, mientras que en español sí podemos omitir el tú. No necesitamos decir, ¿cuándo volverás tú a Nueva York? Decimos, ¿cuándo volverás a Nueva York? En inglés siempre debemos incluir el pronombre o el sujeto. I went back to New York last year. I went back to New York last year. Yo fui, o mejor dicho, went es fui, es el pasado de to go, del verbo ir. O sea, el pasado del verbo to go es went. Para todos los pronombres, o sea, para yo, para tú, para él, para nosotros, vosotros, ellos, es went. Sin embargo, aquí el sujeto no es went, el sujeto es went back, porque es un phrasal verb. Went back es el pasado de regresar, es regresé. Yo regresé a Nueva York el año pasado. Last significa último, pero cuando hablamos de nociones de tiempo como semanas, años, meses, last significa pasado y siempre va antes que la palabra que denota tiempo, en este caso es año. Last year significa el año pasado. Yo volví a Nueva York el año pasado. I will go back to London next year. Aquí nuevamente tenemos la pauta de que estamos hablando en tiempo futuro, porque tenemos la palabra will antes del verbo. Así que, will go back significa regresaré o volveré. Will go sería iré, pero aquí es un phrasal verb, go back. Por lo tanto, el verbo es regresaré o volveré. Todo esto, estas tres palabras son el verbo en futuro. Yo regresaré, o mejor dicho, yo volveré a Londres el año próximo. Next year es el año que viene o el próximo año. Next significa literalmente próximo o siguiente. Así que next year es el año que viene. Bueno, aquí recuerden bien este dibujito para saber la diferencia entre come back y go back. Come back, los dos significan regresar o volver, pero come back tiene la connotación de venir y go back tiene la connotación de ir. Esa es la diferencia entre los dos. Así que con esto terminamos la clase de este phrasal verb to go back, y la clase que viene nos veremos en la próxima lección.